Biomecánica, biomecánica, biomecánica. Si te interesa aunque sea un poco todo lo que tiene que ver con el mundo del fitness, estoy seguro de que has escuchado esta palabra hasta la sopa. Pero posiblemente todavía no sepas exactamente lo que es ni cómo aplicarla al entrenamiento de hipertrofia. En este curso aprenderás de una vez por todas en qué consiste la biomecánica y te explicaremos cómo aplicarlas a los diferentes ejercicios que hacemos en el gimnasio. Y no, la biomecánica no consiste en fórmulas físicas o matemáticas, por lo menos no solo. Una vez que la comprendas, está más relacionada con el sentido común que con cualquier otra cosa que te haya contado. Si quieres aprender más, recuerda que tenemos disponible nuestro experto universitario en biomecánica junto con la UCAM, la Universidad del Deporte en España. Te formarás con los mayores referentes del mundo del entrenamiento, investigación e incluso asesores de la NBA y asentarás todas las bases de la biomecánica para convertirte en un experto del entrenamiento con cargas. Te dejamos el enlace en la descripción del vídeo. Empecemos por el principio. ¿Qué es la biomecánica? Esta rama deriva de otras dos ramas, bioingeniería y biomédica, aunque generalizando mucho más deriva de las dos grandes, o sea, la física y la biología. Ahora que sabemos qué es la biomecánica, ¿por qué es tan importante conocer cómo funciona? Piénsalo un momento. ¿Tiene sentido estudiar para un examen sin saber de qué es el examen? Lo mismo sucede con el entrenamiento. Si no conoces lo que te va a aportar un ejercicio ni cómo es la manera más óptima de realizarlo para aplicar fuerzas, vas a ir dando palos a ciego. Es decir, podrás estar dando menos estímulo a los músculos que te interesa sin darte cuenta. Por este motivo es básico que si te quieres dedicar al mundo del entrenamiento, al mundo de la fisioterapia o otras profesiones relacionadas con el ejercicio físico, conozcas los fundamentos básicos de la biomecánica. No dejes que tu examen o, bueno, en este caso tu entrenamiento dependa de la suerte. No dejar nada al azar. Vamos a poner un ejemplo para ir calentando motores. En muchas ocasiones puedes caer en el error de pensar que hay dos ejercicios muy diferentes que sirven para darle un estímulo diferente al mismo músculo. Pero también puede ocurrir el exacto contrario. Puedes hacer ejercicios muy similares que estén aplicando una diferente tensiones al músculo que quieres entrenar. Por ejemplo, un remo con mancuernas o un remo en polea baja pueden parecer dos ejercicios distintos, pero sin embargo la resistencia externa es la misma y el estímulo en el dorsal ancho va a ser el mismo. Lo único que cambia es tu posición con respecto a la carga. Mientras que si pillamos un press militar o un press en máquina de disco como un press hammer, aunque es el mismo movimiento, la carga externa cambia mucho a lo largo del recorrido. ¿Mola, verdad? Pues en las siguientes clases de este curso nos centraremos más a fondo en desgranar los diferentes ejercicios. Aún así te aseguro que ya sabes literalmente más que el 95% de las personas que hacen entrenamiento de fuerza. Si quieres seguir aprendiendo, suscríbete al canal y continúa viendo este curso. ¿Y la biomecánica es difícil de aprender? Estoy seguro que te estás preguntando si es difícil aprender de biomecánica, pero como te he dicho al principio, la biomecánica no se trata de tirar fórmulas físicas ni ponerte a sacar una regla por el gimnasio, sino que se puede resumir en 4 claves. Conocer cómo funciona tu cuerpo, conocer las máquinas, los pesos libres, las poleas, todo el material que tengas en el gimnasio, conocer las fuerzas internas que puede producir tu cuerpo, tu organismo, y conocer las fuerzas externas que interactúan con tu cuerpo. Y ahora que ya sabes lo básico de la biomecánica, voy a presentarte al torque, el padre de la biomecánica, y a sus dos hijos, el perfil de fuerza y el perfil de resistencia. Hablemos de torque. El torque representa qué tan buena es una fuerza en generar o prevenir una rotación, y es el producto de la fuerza multiplicada por una distancia perpendicular que se llama brazo de momento y se expresa en newton por metro. O sea, torque igual a fuerza multiplicada por el brazo de momento. Espera, que no te explote la cabeza. Ya te he dicho que esto no se trataba de hacer fórmulas matemáticas sin más, así que te pongo un ejemplo muy sencillo para que entiendas el torque. Imagínate que tienes una llave inglesa típica, como la que tiene el mecánico de tu barrio colgada a su cinturón como si fuera una extensión de su cuerpo. Ahora, resulta que tienes que apretar un tornillo de esos oxidados que te hacen que tu bíceps crezca 10 centímetros solo con eso, de inmediato. ¿Dónde agarrarías la llave inglesa? ¿Del inicio o del final?
Seguramente has pensado el final, ¿verdad? Instintivamente has aplicado el torque. Imagina que aplicas una fuerza de 100 newtons. Si agarras la llave inglesa del inicio, puede que tengas un brazo de momento de 10 centímetros, lo que te daría un torque de 10 newton metro. Pero ahora imagínate que le agarras del final. Cuando le agarras del final tienes un brazo de momento de, por ejemplo, medio metro. Imagínate que este fuera más grande, ¿no? Con la misma fuerza estás aplicando mayor torque, porque hay mayor brazo de momento. Por supuesto, aplicar más fuerza también modifica el torque, porque recuerda, es una ecuación, si modificas la fuerza o el brazo de momento, vas a modificar el torque. En definitiva, el torque es realmente la resistencia, tanto la que aplicamos nosotros en el ejercicio o como en esta llave inglesa, pero también la resistencia que aplica el ejercicio sobre nosotros, sobre nuestra articulación. Ahora vamos a hablarte de los hijos del torque. Empecemos con el perfil de resistencia. Este es el hijo rebelde, el que te va a complicar la vida lo máximo posible, pero es muy parecido a su padre. Explicando de forma sencilla, el perfil de resistencia es una representación de dónde te cuesta más un ejercicio en concreto a lo largo del recorrido. Ahora vamos a ver las 3 situaciones más comunes que se pueden dar en el perfil de resistencia cuando entrenas en el gimnasio. Imagínate que estás haciendo elevaciones laterales con una mancuerna de 10 kilos. Abajo del todo podrías aguantar realmente casi toda la carga que quieras. O sea, este podría pesar 20 kilos que te daría igual, todo lo que tu agarre pueda aguantar básicamente. Pero ¿qué ocurre cuando llegas hasta aquí? Es toda otra historia, ¿verdad? ¿Pero por qué? Es que siguen siendo 10 kilos de mancuerna tanto aquí como aquí, pero ¿por qué aquí me cuesta muchísimo más? Porque lo que ha cambiado es el brazo de momento. Abajo del todo, el brazo de momento es mínimo o incluso inexistente, mientras que aquí en esta parte de recorrido es mucho más grande. En este caso tenemos un perfil de resistencia llamado ascendente, es decir, que va de menos a más. A igualdad de carga hemos aumentado el brazo de momento y por lo tanto nos cuesta más. Ahora imagínate que estamos haciendo un press banca al fallo y seguro que alguna vez te ha pasado. ¿Cuál es el punto donde la barra ya no sube ni aplicando toda la fuerza que tengas? Más o menos abajo del todo, ¿no? Eso porque ejercicios como el press de banca o las sentadillas tienen un perfil de fuerza opuesto casi a una elevación lateral o un remo con mancuerna. Tenemos más torque abajo del todo, cuando los músculos están un poquito más estirados. Pero ¿qué pasa si en vez de hacer, por ejemplo, una elevación lateral con mancuerna, empezamos haciéndola en polea? Aquí ya no es lo mismo. En este caso, la polea cambia la dirección de la resistencia y hace que haya un brazo de momento más grande y por lo tanto más torque, más resistencia a mitad de recorrido, mientras que al final o al principio hay algo menos. El punto donde cuesta más cuando la carga externa no cambia, como en el caso de la polea o la mancuerna o la pesas libres, es el punto donde mayor brazo de momento tenemos. Es nuestro sticking point básicamente, como el paralelo en una sentadilla. Lo que pasa es que aquí hemos tenido en cuenta solo a uno de los hijos, a la resistencia externa, pero los hijos del torque son 2, así que nos falta introducirte al perfil de fuerza. Este segundo hijo del torque es el bueno, pero un poco vago. No le da problemas a sus padres, pero tampoco le gusta trabajar ni estudiar. Lo hace, pero siempre a regañadientes en un modo automático, sin que nada le apasione, básicamente. Pero digamos que la culpa de que sea vago no es solo suya, sino que tiene una cierta parte genética también. Si el perfil de resistencia representa donde nos pesa más, entre comillas, un ejercicio, el perfil de fuerza representa donde somos más o menos fuerte a lo largo del rango de recorrido de un ejercicio en concreto. ¿Y por qué te digo que el perfil de fuerza depende también de la genética? Bueno, porque entre los factores que afectan al perfil de fuerza hay factores genéticos como el origen o la inserción del músculo o la forma que puede tener. Y eso, por supuesto, no se puede cambiar, es innato. Al igual que su hermano, el perfil de fuerza está determinado por la fuerza y el brazo de momento. Solo que en este caso la fuerza depende de, entre otras cosas, la relación longitud-tensión de los músculos. Es decir, que en general un músculo resulta ser más fuerte cuando no está totalmente acortado. Así que imagínate la primera parte un poco del recorrido, ¿no? Además, cuanto más hipertrofiado un músculo, cuanto más grande, más capacidad tiene de expresar fuerza. Y por supuesto depende del brazo de momento.
pero esta vez no es el brazo de aumento que se forma entre la carga externa y nuestra articulación, sino el brazo de aumento interno. Así que si antes teníamos una línea perpendicular entre la carga que estábamos moviendo y nuestra articulación, esta vez la carga es nuestro músculo y la dirección depende de cómo se contrae entre su origen y su inserción. Como puedes observar, los dos hijos tienen relación entre ellos, pero actúan casi de forma contraria. Ya sabes, típica peleas de los hermanos, ¿no? Y siempre hacen ese tire-afloja de torques para ver quién puede más sobre el otro. Tanto el perfil de resistencia como el perfil de fuerza son fundamentales para poder conocer cómo actúan los ejercicios y cómo respondemos nosotros frente a ellos. Y por lo tanto, saber diferenciar y seleccionar bien de verdad los ejercicios en el gimnasio. Así que si te gustaría saber más sobre esto, te voy a dar dos consejos. El primero es que te suscribas a este canal para no perderte las siguientes 3 clases de este curso, donde analizaremos a fondo la biomecánica con ejemplos reales, de un patrón de tracciones con un remo, un patrón de empuje como el press banca y un patrón de tren inferior como una sentadilla. Que si quieres convertirte en un experto de biomecánica, puedes acceder a nuestro curso experto universitario en biomecánica junto con la UCAM y tienes toda la info en la descripción.